Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de arreglos en C++, que se comportan de una manera ligeramente diferente a como lo hemos visto hasta ahora en el lenguaje Java. Antes de iniciar, es necesario que hablemos de tipos de memoria. Con tipos de memoria nos referimos a las diferentes secciones en las que se almacenan las variables adentro de un programa y su significado. El primer tipo de almacenamiento ocurre en la memoria estática. Aquí se almacenan las variables que perduran a lo largo de un proceso, es decir, son variables que no desaparecen durante la ejecución de un programa, no son locales. Ocupan un espacio aparte en la memoria del programa y su espacio se genera desde el momento en el que empieza a ejecutar el código. O sea, cuando el programa va a ejecutar, se genera el espacio, la memoria se aloca para esas variables. Aquí se almacenan generalmente las variables globales, que son variables que están fuera de cualquier función, incluso fuera del main, y las variables estáticas, que en el caso de C++ son aquellas variables que tienen un modificador de tipo static. Sin embargo, como recomendación, no utilicen variables globales, ya que es una mala práctica de programación. Además, un detalle importante sobre dichas variables estáticas es que si ustedes les ponen un valor de inicialización específico, entonces dicho valor de inicialización se almacena en el archivo ejecutable, haciéndolo más grande. Por otro lado, tenemos el stack o la pila de llamados. Esta es una sección de memoria donde se va almacenando el contexto actual. ¿A qué me refiero con el contexto? El contexto es la función actual, todas las funciones anteriores vistos como una pila. En este sentido, el main es la base de la pila de llamados. Y para cada uno de esos contextos tenemos las variables locales. Es decir, si nos lo imaginamos como una pila de platos, cada plato es la función en la que estamos actualmente y las variables locales que tenemos en ese contexto. Cuando esa función retorna, quitamos dicho plato y las variables locales se pierden. Es decir, cuando acaba una función actual, las variables locales de dicha función se pierden. Por último, tenemos la memoria dinámica, que es una sección de memoria aparte donde podemos crear objetos en tiempo de ejecución. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Cada vez que creamos un objeto, se aloca la memoria para dicho objeto. Pero en lenguajes como C++ es necesario liberar dicha memoria cuando se desocupa, porque si no, dicha memoria permanece ocupada aunque ya hayamos dejado de utilizar el objeto y ocurre lo que se conoce como una fuga de memoria o un memory leak. Ahora que ya tenemos estos conceptos claros de estos diferentes tipos de memoria que existen, podemos hablar de cómo funcionan los arreglos en C++. Y es que en C++ nosotros podemos tener arreglos estáticos y arreglos dinámicos. Los arreglos estáticos son arreglos que son globales o estáticos. Recuerden que podemos usar el especificador static. Y el mayor detalle es que tienen que tener un tamaño definido al compilar. Es decir, cuando nosotros vamos a compilar el programa, dichos arreglos tienen que tener un tamaño fijo. Permiten un tamaño variable en la pila de llamados, es decir, si tenemos un arreglo en la función, un arreglo como una variable local, puede ser de tamaño variable, sin embargo no perdura, por lo que si estamos trabajando dentro de una función y queremos retornarlo, nos va a generar un error, porque dicha variable local deja de existir cuando la función retorna. Para definir este tipo de arreglos, se definen utilizando la estructura tipo dato, el nombre de variable y luego corchetes especificando el tamaño de dicho arreglo. Y si quisiéramos inicializar los valores de una vez, podemos utilizar llaves y la lista de valores. Los arreglos dinámicos son objetos que se crean en memoria dinámica utilizando el comando new llaves. Ahora, lo que los hace especiales es que el tipo de dato de estos objetos lleva un asterisco. Este asterisco lo que le dice al lenguaje es que en realidad lo que estamos trabajando es con un puntero. Los punteros los veremos más adelante en el curso, pero resultaría bueno que ustedes se vayan familiarizando con el término. Un puntero es una estructura que apunta a una dirección de memoria. En este caso, este puntero apunta a la dirección de memoria en la que está guardado nuestro arreglo. Sus accesos se realizan de la misma manera como lo hacíamos en Java, utilizando los corchetes y el índice. Entonces, si en C++ quisiéramos crear un arreglo de enteros, haríamos int
asterisco, arreglo entero es igual a newInt. Si se dan cuenta, la estructura es muy familiar a la de Java, la única diferencia es que aquí utilizamos un asterisco. Ahora, como mencionamos antes, cuando creamos un objeto hay que liberarlo cuando ya lo desocupemos, por lo que si creamos un nuevo arreglo es necesario utilizar el comando delete llaves arreglo entero. Por cada new debe haber un delete equivalente. Por último, como los arreglos dinámicos perduran porque están en memoria dinámica, pueden ser retornados de una función a otra. En este ejemplo tenemos una función que crea un arreglo de dobles y retorna su dirección a quien lo llama. Ahora veamos ejemplos de todo lo que hemos hablado en esta presentación. I know Kung Fu. Show me. Para empezar, quiero que veamos este código que preparé casualmente para esta presentación. En este código tenemos una variable global que llamamos str, que es un arreglo de caracteres de tamaño 4096. Tenemos una función f, que ahorita vamos a ver la definición, y tenemos un main que lo que hace es llamar 3 veces a la función f, y después solicita un carácter c y termina el código. Hasta aquí todo muy simple. Lo primero que me gustaría que viéramos es que al compilar este programa, ¿listo?, se nos genera el ejecutable clase2.exe, cuyo tamaño es de 44.2 kilobytes. Esto es porque nuestro arreglo, el arreglo str, no está inicializado. ¿Qué creen que ocurriría si yo fuera a inicializar este arreglo con, por ejemplo, los valores hola? En este caso, el programa lo que hace es asumir que el resto de valores se rellena con ceros, por lo que no hay problema con que el tamaño de este valor, con que el tamaño de este conjunto no sea igual al de este arreglo. Pero ¿qué creen que va a cambiar a la hora de compilar? Al resultado compilado vamos a notar que ahora mide 48 kilobytes. Este incremento de 4 kilobytes se debe a que ahora que este arreglo está inicializado, el compilador almacena los datos de inicialización. Es decir, este valor hola y el montón de ceros consecutivos están almacenados como parte del ejecutable. Entonces de ahí la diferencia. Mientras que si solo tuviera definido el arreglo, lo único que almacena el programa es, vea, tiene que crear un arreglo de este tamaño en la memoria estática al iniciar. Aprenderán sobre esto en mayor detalle cuando lleven el curso del lenguaje ensamblador. Ahora el siguiente detalle que quiero que vean es que nuestra función f posee una variable estática llamada x que empieza en 0. La llamada a f lo que hace es sumarle 1 a la variable x y después imprimir llamado x. ¿Qué es lo que creen que va a pasar cuando yo llame 3 veces a la función f? Si creemos que la variable int x va a empezar en 0 cada vez, eso significa que debería imprimir llamado 1, llamado 1, llamado 1. Sin embargo, si yo ejecuto este código, veremos que lo que se imprime es llamado 1, llamado 2, llamado 3. Esta es la relevancia de las variables estáticas adentro de C++. Esta variable, como es de tipo estático, perdura aunque la función haya cesado, aunque la función termine, finalice, regrese al flujo del control de main. Esta variable sigue almacenada en memoria, tiene un espacio estático en memoria, por lo que no se borra realmente. Sin embargo, el ambiente, el contexto en el que podemos utilizar la variable x es local, es decir, esta variable x solo podemos utilizarla aquí adentro de f, y si intentáramos utilizarla en main nos daría error. Con esto espero que hayan logrado comprender el concepto de la memoria estática. Sobre las variables locales yo estoy seguro de que ustedes ya están muy familiarizados con ellas, entonces solo nos quedaría por tocar el tema de la memoria dinámica. Dijimos que la memoria dinámica la podemos crear utilizando un tipo de dato seguido de un asterisco y un nombre para variable, digamos arreglo, y luego creamos dicho
arreglo. En este caso vamos a crear un nuevo arreglo de enteros de tamaño 128. Ahora, como dijimos antes, cada vez que creamos una variable es necesario luego borrarla. Entonces en este caso luego habría que utilizar delete arreglo. Esto puede ir acá o puede ir después. Digamos que quisiéramos que se borre hasta que acabe el programa. De esta manera acabamos de crear un arreglo. Ahora nosotros podemos hacer todas las operaciones que hemos visto antes, que vimos en Java, por ejemplo, a la hora de manipular arreglos. Yo aquí podría decir que para un IE que empieza en 0 hasta menor a 128, que para arreglo y no sé, lo guarde el valor y que luego lo imprima. Y luego imprimimos un salto de línea. De esta manera, si ejecutamos el programa, nos vamos a dar cuenta de que se crea el arreglo, se almacenan los datos y se imprimen los resultados. Funcionan exactamente igual que en Java, entonces yo creo que esto aclara la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si imprimiéramos nada más? Si quisiéramos hacer count arreglo, lo que va a ocurrir es que se nos va a imprimir la dirección de memoria a la que apunta el puntero. Es decir, este valor que nos retornó acá, este valor que se imprimió acá, es la posición de memoria a la que nuestro puntero apunta. Es decir, es la posición de memoria en la que están guardados todos estos objetos. Entonces sí, por ahora espero que esto los esté empezando a familiarizar con el concepto de punteros. Espero que hayan entendido cómo se crean arreglos en C++. Yo sé que es ligeramente diferente a lo que hemos visto en Java, pero la idea es muy similar y el control de los arreglos es el mismo, por lo que espero les resulte bastante fácil. Por último, si nosotros quisiéramos crear una función g que recibiera un arreglo como parámetro, podríamos utilizar, digamos que queremos que reciba un arreglo de enteros, y entonces recibe a ar, y digamos que recibe también un n, y lo que vamos a hacer es que este código lo podamos ejecutar desde acá. Entonces lo que vamos a decir es ar i es igual a i count ar i, y entonces aquí creamos la función y luego que imprime el salto de línea. Aquí creamos nuestra función y lo único que tenemos que hacer acá es llamar a la función g, enviarle de parámetro nuestro arreglo y especificarle el tamaño, en este caso 128, y el código funcionaría exactamente igual, solamente que cuando especificamos el parámetro que queremos enviar, especificamos que es de tipo int asterisco, es decir, un puntero a enteros. Entonces sí, con eso damos por terminada la clase de hoy. Les voy a poner ejercicios para el laboratorio y espero que esto haya aclarado todas sus dudas. Si no, entonces no duden en preguntarme. Por ahora, me despido.